magnífico Moe. Se yergue con hombros inclinados, parpadeando en la luz, su tórax ahuecado como un chivo expiatorio que ha hecho carrera corriendo riesgos, pero que decidió recuperar su orgullo y tratar de ganar el título, o al menos buscar la mandíbula y golpear, extendiendo los músculos faciales del campeón antes de que bese la lona. Continuando con el tema de la historia secundaria, otro ejemplo de combinación entre la historia principal y la subterránea aparece en el cuento Continuidad de los Parques, también de Julio Cortázar. En este breve cuento hay un hombre que lee una novela, sabemos poco de él, que suspendió días antes la lectura a causa de unos negocios urgentes, que firmó esa mañana unos papeles a su apoderado, que platicó con su mayordomo y, sobre todo, un detalle decisivo para el desenlace del cuento, tiene un estudio y un sillón de terciopelo verde donde, precisamente, se encuentra leyendo. El tono del cuento hace que el lector, casi sin sentirlo, resbale hacia lo que ocurre en la novela que el personaje está leyendo. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que los rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería,
una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Como puede apreciarse, en este cuento aparecen 2 planos de ficción. Uno, el del personaje del cuento que quiere leer una novela, y otro plano, el de la novela donde un par de amantes adúlteros fraguan el asesinato del marido de ella. Cada plano de ficción sirve como segunda historia al otro, y lo sorprendente es que al final terminan comunicados, permitiendo que los personajes se encuentren en un espacio común. Este recurso narrativo se denomina metadiégesis con construcción en abismo. Es otra de las posibles combinaciones de la historia manifiesta y la historia subterránea. El siguiente ejemplo es de nuevo con el escritor Óscar de la Borbolla con su cuento El paraguas de Wittgenstein. El uso de la nomenclatura con la que se cifran los párrafos permite hacer un recorrido por todas las variantes posibles de la historia que aparece con el dígito 1, y al final todas estas variantes se convierten en la historia subterránea de la versión que aparece con el dígito 2. El paraguas de Wittgenstein, de Óscar de la Borbolla. 1. Como la gente se conoce o no se conoce nunca, pero total, a veces se enamora, suponte que la lluvia te reúne con una mujer debajo de un paraguas. Tú le dices, ¿me permite? Y ella, indecisa y sorprendida, sopesando los pros y los contras, te contesta que no, que el paraguas es suyo y que te vayas. Suponte que obedeces y te alejas brincando los charcos, y que al cabo de una calle, 2 calles, 3 calles, encuentras un techito para guarecerte, y que ahí, precisamente ahí, se oculta el asesino que estaba escrito habría de matarte, y que te sale al paso con aquello de la bolsa o la vida, y tú respondes que la vida, porque estás empapado y sientes frío y ganas de morirte, o de pedir una taza de café muy caliente. Pero como en ese zaguán no hay servicio de cafetería, pues te atraviesa con tremendo cuchillo, y desde el suelo miras a tu asesino perderse con tu reloj y tu cartera detrás de la cortina de lluvia de la que sale la muchacha que no te quiso aislar bajo su paraguas, y cuando ella pasa, tú mueres. 1.1. Suponte que el cielo existe y que se te ocurrió morir a las 6 de la tarde, o mejor, que tu asesino te haya matado a esa hora, o, si lo prefieres, que el tiempo que todo lo coordina haya sincronizado con gran precisión los relojes para que murieras en tu país a las 6 de la tarde sin que tú ni tu asesino anduvieran preocupados por la puntualidad. Si el cielo existe, a las 6:15 llegarías a sus puertas remolcado por la columna de humo de alguna chimenea próxima al sitio donde habría quedado tu cuerpo. Las puertas están abiertas de par en par, entras, caminas, buscas por uno y otro lado, pero no hay nada, no encuentras a nadie. El cielo es un hangar infinito. Piensas y te pasa por la conciencia la imagen de la mujer que en mitad de la lluvia te negó la sombra seca de su paraguas. 1.1.1. Suponte que, además de cielo, haya Dios. Tu ascenso y llegada son los mismos, solo que ahora encuentras un mostrador y, detrás del mostrador, un mayordomo de levita verde que te hace señas con su linterna de benzina para que te acerques. Das unos pasos y en el acto descubres en el verde chillón de la levita que el cielo no es un lugar para ti, que a ti te corresponden otros pasatiempos. Descifrar de por muerte las razones por las que esa mujer se negó a compartir contigo su paraguas y otros asuntos por el estilo. 1.1.1.1. Suponte que haya Dios y que te está esperando, que cruzas la eternidad y el infinito, que no son otra cosa que una fila interminable de salitas de espera, salas y antesalas de espera, y que al final, o lo que tú consideras el final, encuentras unos muebles como de cafetería, con sillones confortables de plástico azul, imitación cuero, y que tomas asiento convencido de que si Dios te aguarda, tú debes reunirte ahí con Él. Palpas el forro azul del sillón y tus antiguos hábitos te hacen desear una leche malteada. Pero Dios, aunque te esté esperando, no llega, y en su lugar, asociado por la malteada y el deseo, lo que viene a ti es el recuerdo de la mujer que en la lluvia te dijo, no.
1.1.1.2. Suponte que Dios llegue. El recorrido previo podría ser idéntico, excepción, claro está, del color de la levita del mayordomo, porque si Dios llega, la levita tendrá que ser color obispo. Tú estás sentado en el sillón azul de plástico deseando una malteada, y en ese momento llega Dios disfrazado de camarero y sobre una charola trae precisamente esa malteada que tú deseas. Viene con corbata de moño y un higiénico bonete en la cabeza. Tú te levantas respetuoso y lo invitas a sentarse. Dios accede y le convidas un sorbo de tu leche, pero él declina y te explica que acaba de comer, que te lo agradece pero que no tiene apetito. Tú retrocedes apenado. Comprendes que fue impropia la manera confianzuda con la que le ofreciste el sorbo y, temeroso de haber cometido una imprudencia, preguntas si se puede fumar. Te responde que sí y hasta te acepta un cigarro. Tu mano tiembla por estar encendiendo fósforos humanos en la cara de Dios. Sin embargo, Dios aspira y comenta: «¿Son buenos tus cigarros? ¿Tabaco rubio?» «No», contestas sin darte cuenta de que corriges nada menos que a Dios. «Son de tabaco oscuro». «Está menos procesado, ¿verdad?», dice, y tú contestas que sí, que se trata de cigarros baratos. «Pues están magníficos», asegura él. Tú aspiras el humo y piensas que no son tan buenos, pero no te atreves a decirlo. Dios mira a su derredor y hace un comentario a propósito del plástico azul de los asientos, algo acerca de que parece cuero. Tú le das la razón. Dios termina su cigarro y dice: «Bueno, pues yo, usted sabe, tengo que irme. Ha sido un placer». Tú no atinas a decir nada y, cuando Dios se aleja por entre los sillones que parecen forrados de cuero azul, recuerdas el modo como tu asesino se alejó por la calle mientras llovía y la cara de la mujer que no quiso aceptarte bajo su paraguas. 1.2. Suponte también que no haya nada, que tú te mueres a las 6 de la tarde porque la lluvia te obliga a buscar dónde protegerte y el techo hospitalario que te pareció inofensivo ocultaba al criminal que habría de matarte a resultas de que hubo una mujer que no quiso compartir su paraguas contigo. La chimenea soltaría al aire su bocanada sucia, la lluvia atravesaría el humo y lo bajaría al piso vuelto hollín, polvo finísimo mojado que el agua arrastraría junto con tu último suspiro hacia la alcantarilla. Al día siguiente tu cuerpo lavado por la lluvia sería encontrado. «Un muerto», gritarían, pero tú no oirías nada, ni siquiera el sonido de la lluvia, ni los pasos de tu asesino, ni el no de la mujer que te excluyó de su paraguas. No oirías, ni verías, ni sabrías nada. Nada de leches malteadas, ni de pláticas con Dios, ni mayordomos de levita, ni sillones que parecen de cuero. No habría nada. 2. Ahora suponte que abajo del paraguas ella te contesta: «Sí, claro, acompáñame». Y tú, indeciso y sorprendido por haber repasado algunas consecuencias de su negativa anterior, comienzas a contarle que el no que te dijo en otro cuento te lanzó a las manos de un asesino y a unas pláticas con Dios y a una serie de hipótesis que ella festeja riendo justo cuando pasan frente a la puerta donde está el asesino que espera que tú llegues chorreando para matarte. Pasan de largo y, como la tarde está de perros y apenas son las 6, ella propone entrar en la cafetería que queda en la calle siguiente, la cual, por supuesto, tiene los sillones azules. Entran, se sacuden la lluvia que les perla la ropa y ella pide una leche malteada y tú, un café. Como dato curioso del cuento anterior, bajo su título El paraguas de Wittgenstein, el título se debe precisamente al filósofo del siglo XX, Wittgenstein. Wittgenstein había hecho su Tractatus Philosophico una propuesta en la cual hablaba sobre la lengua, y en ella realizaba la misma estructura de nomenclatura como vimos en el cuento, bajo los parámetros de dividirlos en números y derivados, por lo que Óscar de la Borbolla imita esta misma estructura para presentar su cuento. Como podemos ver, las combinaciones posibles que pueden darse entre la historia principal y la subterránea son ilimitadas y, en todos los casos, cumplen con la función invaluable de crear la intriga y la sensación de que los personajes son personas y sus historias vida real. Un detalle a destacar y que suelen cometer los principiantes escritores es que una vez que realizan dos historias para conectarlas y así presentar su cuento, realizan uno de los
los terribles errores, que vendría siendo la exposición completa de la historia 2. Esto no debe ser así, porque de hecho iría en contra del propósito que realizaba Hemingway, ya que muchos creen que por el hecho de que la segunda historia posee más contenido que ocultar, se debe de revelar completamente al final de la historia, pero esto no es así. De hecho, precisamente, la regla que propone Hemingway es ocultar plenamente esta información y nunca revelarla, solo dar atisbos y mostrar lo suficiente para crear el impacto y la incertidumbre, pero no revelar todo el contexto de la historia, ya que de hacer esto se resolvería la situación y el lector no se le dejaría nada para ponerse a pensar, por lo que revelar todo de la segunda historia es un despropósito y un error terrible. Lo omitido tiene que quedar omitido, lo elidido queda así. Buenas noches.